A continuación, veremos el ejercicio 2 de la unidad 2, aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda en un plano inclinado. El ejercicio dice así: una bola de masa M1 igual 2,00 kilogramos y un bloque de masa M2 igual 1,00 kilogramos se unen mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como se muestra en la figura. El bloque se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción de ángulo θ igual 30,0 grados. Encuentre la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda. Considere gravedad igual 9,80 metros por segundo al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer acá es analizar la situación que tenemos enfrente. Tenemos dos objetos conectados a través de una polea, donde uno está colgando del aire, pero el otro está sobre un plano inclinado y tenemos la inclinación de ese plano, ¿verdad? La situación que tenemos es que este objeto está siendo acelerado. Podría ser hacia este lado o podría ser hacia abajo. Si está acelerándose en esta dirección, eso quiere decir que el objeto está haciendo que el objeto 1 suba. Si por el contrario el objeto está bajando por acá, entonces esto estaría haciendo que el objeto 2 vaya en sentido contrario. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar el diagrama de fuerza para cada uno de los objetos por separado. Veamos el primer objeto. El primer objeto 1 va a tener la fuerza de gravedad hacia abajo, que sería M1 por la gravedad, y hacia arriba va a tener una tensión porque tenemos que M1 está en una cuerda. Por lo tanto, cuando tenemos una cuerda, sabemos que tenemos que representar una tensión que sale desde el objeto hacia la cuerda, en esa dirección. Y estas serían las fuerzas que tendría el objeto 1. Fíjense que son dos fuerzas, una hacia abajo y otra hacia arriba, y las dos están en el eje Y, y no está ninguna fuerza en el eje X. El otro objeto tiene un análisis más complicado, porque se halla inclinado. Ahora, en un caso como este, tenemos que definir hacia dónde es el movimiento. Este objeto se puede mover hacia acá o hacia acá. Como el movimiento va a ser hacia acá, la aceleración que se va a producir puede ser en cualquiera de estas dos direcciones. Eso quiere decir que yo defino mi eje X en esa dirección. Y eso es lo que hago. Defino el eje X en esta dirección y entonces el eje Y tendría que estar perpendicular al eje X, no le queda otra. Tiene que estar en esta dirección. Entonces, con un eje XY inclinado, yo resuelvo el problema y puedo colocar las fuerzas. Ahora, las fuerzas que participan aquí es, primero, la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad, recuerden que siempre va hacia el centro de la Tierra, o sea, tiene que ir en esta dirección, en una dirección vertical, obligatoriamente. Por lo tanto, la fuerza de gravedad en este caso es M2G, apunta hacia abajo. Y la otra fuerza que tengo acá es la normal, que es una fuerza que se origina que siempre que tengo un objeto sobre una superficie. Cuando yo tengo un objeto sobre una superficie, la normal sale de la superficie y apunta hacia la parte de arriba del objeto. Por lo tanto, esta normal estaría con esta inclinación y tendría esta dirección. Si yo tengo definido mi eje X acá, entonces yo tendría que ahora sacar cuáles son las fuerzas que están en X y que están en Y. Una vez después de obtenida esta representación. Recuerden que en este caso yo tengo que considerar la fuerza de gravedad para acá y la normal por las definiciones que dije. Pero además aquí tengo una cuerda. Y como tengo una cuerda, entonces yo voy a tener que establecer una tensión en esta dirección. Recuerden que la tensión sale desde el objeto hacia la cuerda. En ese caso tendría que esta tensión va en esta dirección. Por lo tanto, aquí tendría la fuerza de gravedad M2G, la normal, que va desde la superficie perpendicular hacia arriba, y la tensión que va en esta dirección porque hacia allí está la cuerda. Recuerden que uno no se puede confundir en varias cosas aquí. Una,
No puedes confundirte en poner la gravedad en una dirección diferente de apuntando hacia el suelo. Que el plano esté inclinado no quiere decir que la gravedad esté en otra dirección. La gravedad está hacia el suelo, está hacia el centro de la Tierra, o sea, en una dirección vertical, siempre a la figura. Y la normal siempre va a salir desde el plano perpendicular a ese plano. Por lo tanto, si tengo el plano acá, lo perpendicular es en esta dirección, que no sería hacia arriba. Esta dirección sería una dirección inclinada, según mi dibujo. Y la tensión va a ocurrir siempre que yo tengo una cuerda. Por lo tanto, aquí tenemos una tensión. Y entonces tendría ahí las tres componentes de fuerza que voy a tener que trabajar en este ejercicio. Veamos qué puedo sacar de las componentes del cuerpo 1. Recuerden que tengo que sacar las componentes en X y las componentes en Y. Veamos qué hay en X. Nada, no hay nada en X. Aquí en el eje X no hay ninguna fuerza, por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. No hay movimiento y no hay fuerzas tampoco. En Y tengo una situación distinta. Tengo una tensión y tengo la fuerza de gravedad que sería M1G. Ahora, aquí tengo que hacer un análisis importante, que es considerar que si el movimiento es hacia acá, este tiene que subir, y si el movimiento de M1 es el que baja, entonces este tiene que ir al otro lado. En fin, tengo que definir la dirección del movimiento de partida, de manera que si yo defino la dirección en esta dirección, si yo la defino por acá, entonces la aceleración, al darme positiva, estaría diciendo que la dirección que yo elegí es la correcta. Si en cambio la aceleración me diera negativa, entonces la dirección final es la contraria, justamente la contraria a la que yo elegí. Entonces tenemos esa definición, y esa definición va a ser importante, porque entonces esa definición me va a decir a mí qué signo van a tener las fuerzas que yo tengo en esta representación. Si yo elijo que la aceleración aquí sube, quiere decir que la aceleración aquí va en esta dirección. Y si la aceleración sube acá, entonces quiere decir que la tensión tiene signo positivo y M1G tiene signo negativo. Y así lo coloco. Tensión positiva, M1G negativa. Y eso va a ser igual a M1 por ahí, porque así dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de las fuerzas en este caso es T menos M1G, y la masa por la aceleración la tengo que colocar del lado derecho de la ecuación. En el caso del otro cuerpo voy a tener más complicaciones, porque tengo que sacar cuáles son las componentes en X y en Y. En X, ¿qué voy a tener? Voy a tener la tensión, que está contraria al movimiento que yo definí. Yo definí que el movimiento iba a ser de izquierda a derecha, y la tensión está al revés. Por lo tanto, la tensión es negativa. Va a ser uno de los términos que voy a tener acá. El otro término lo tengo que sacar por la componente que va a tener M2G en el eje X. Y fíjense que la normal no va a tener componente en X, porque tenemos que X va a tener esta dirección y la normal no tiene proyección en X, en este caso, solamente tiene proyección en Y. Sin embargo, M2G va a tener una proyección en X, que va a ser este vector, y va a tener una proyección en Y, que va a ser este vector. Yo tengo que sacar la proyección en X. Para eso, tengo que sacar este vector. Este vector, si lo coloco acá, tenemos un triángulo rectángulo, donde este ángulo sería el ángulo que define el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, si yo tengo el seno de este ángulo sería fuerza de gravedad en X sobre la fuerza de gravedad completa. Con el seno del ángulo tengo la relación que yo quiero. Sería entonces este lado igual a M2G por seno del ángulo. ¿Ok? Repito, como tengo este ángulo acá, y ahora voy a explicar por qué este ángulo está acá, siendo el ángulo de inclinación, cosa que expliqué en la clase central, pero igual lo puedo volver a explicar acá. Tenemos que este ángulo acá, yo tengo que armar el triángulo rectángulo, donde F2G, M2 por G es la hipotenusa, y este sería el cateto opuesto. El seno del ángulo sería cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, este lado sería igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces tengo que M2G por seno del ángulo va a ser la componente que estoy buscando acá.
¿Okay? Para hallar este lado va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo. Y así lo coloco acá. Recuerden que cuando yo tengo un ángulo de inclinación, aquí se me forma un triángulo rectángulo, pero si yo colocara este vector acá, se me forma otro triángulo rectángulo con esta figura que sería el triángulo que va acá, este triángulo. Tenemos que ese otro triángulo rectángulo que estaría por acá tiene un ángulo acá que sería 90 menos el ángulo teta. Ese ángulo 90 menos el ángulo teta sería este. Por lo tanto, eso quiere decir que obligatoriamente este ángulo de acá tendría que ser igual al ángulo de inclinación. Este ángulo de acá es el mismo ángulo que voy a tener acá, porque este otro ángulo que tengo acá va a ser la resta de 90 grados, que si yo coloco el triángulo acá, se formaría en este lugar. 90 grados menos teta me daría este ángulo de acá. Por lo tanto, la sumatoria que tiene que darme para que llegue a 90 grados de este ángulo más este otro va a ser que este ángulo se reproduce de este acá. Este triángulo que se forma acá es un triángulo semejante de este otro grande de acá. Por lo tanto, el ángulo de inclinación me queda en esta posición. Entonces, ya yo tengo las componentes de x acá. Sería m2g seno del ángulo, que sería este de aquí, menos la tensión, que sería este de acá. Eso es la sumatoria de la fuerza en x. Tengo que igualarlo a masa por aceleración por la segunda ley de Newton, donde la masa sería la masa del cuerpo 2 por la aceleración en x del cuerpo 2, que es la única aceleración que él va a tener. Ahora me falta sacar la componente en y. La componente en y tengo que sacarla analizando este eje. En este eje yo voy a tener la normal en una dirección y en sentido contrario voy a tener la componente de m2g, pero en el eje y. ¿Cómo saco la componente de m2g en el eje y? Lo que hago es considerar que este lado, ¿qué relación tiene este lado con este ángulo? Este lado es el cateto adyacente de este ángulo. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a cateto adyacente, que es este lado de acá, sobre la hipotenusa, que es este lado completo. Por lo tanto, la relación que existe entre este lado y el lado completo va a ser coseno del ángulo. Entonces yo puedo decir que este lado de acá sería m2g coseno del ángulo, porque este es el cateto adyacente del ángulo que tengo acá. En fin, yo voy a tener la componente en x, m2g seno del ángulo, y la componente en y va a ser m2g coseno del ángulo. Para eso tengo que estar muy claro que este ángulo es el ángulo de inclinación, y además tengo que estar muy claro que se forma un triángulo rectángulo acá para poder hacer el análisis. Ahora, tengo la normal hacia arriba y m2g coseno del ángulo hacia abajo. Entonces me quedaría n menos m2g coseno del ángulo. Y eso es igual a la masa por la aceleración en y. Pero lo que sucede con la aceleración en y es que no existe, porque este objeto no tiene movimiento en esta dirección. En esta dirección no hay movimiento del objeto. Tenemos que el objeto ni sube ni se hunde. Por lo tanto, quiere decir que en esta dirección el movimiento, la aceleración en esta dirección es cero. Y así lo voy a colocar acá. Con esto tengo las ecuaciones que yo necesito para resolver el problema. Y además tengo que hacer una consideración adicional y muy importante. Cuando yo tengo acá el objeto que se mueve en esta dirección y ala este otro, la aceleración que toma este objeto es igual a la aceleración que tomaría el otro. Si no fuera así, significaría que la cuerda se estira o se recorta, y eso no sucede. Por lo tanto, si este objeto M2 se mueve con una aceleración hacia acá, esa misma aceleración la va a tener el objeto M1 hacia arriba. Y si M1 baja, esa misma aceleración la va a tener el objeto en este sentido, en el sentido contrario al que yo definí. Por lo tanto, la aceleración que tengo acá, esta aceleración en x y esta aceleración en y, realmente son iguales. Entonces puedo definir que son simplemente la aceleración del sistema. Puedo decir entonces que esto es igual a m2a y puedo decir que este es igual a m1a. Este a y este a son la misma, tienen el mismo valor. Bien,
Con esas 4 ecuaciones que yo saqué del diagrama de fuerzas, y aquí quiero hacer una pausa y decirles que es muy importante sacar bien los diagramas de fuerza. Es muy importante sacar bien estos diagramas de fuerza de objetos inclinados y poder sacar las ecuaciones que se derivan de esos diagramas de fuerza. O sea, primero construir el diagrama de fuerza y después sacar las ecuaciones correctamente del diagrama de fuerza. Y no se nos puede olvidar nada. No se me puede olvidar que hay una normal, no se me puede olvidar que hay una tensión, no se me puede olvidar que está la fuerza de gravedad en la dirección correcta, no se me puede olvidar sacar las componentes correctamente de la fuerza de gravedad en el eje X y en el eje Y. Y no se me puede olvidar que la aceleración es la misma en los dos objetos y entonces tengo esta ecuación. En fin, tiene muchos detalles que no podemos olvidar. Tenemos que ser muy cuidadosos en este tipo de ejercicio. Bien, con esta ecuación podemos sacar la expresión de la tensión. La tensión sería igual, pasamos M1G sumando y podemos decir entonces que es igual a M1 por G más A. Y esta ecuación la marco porque con esta ecuación vamos a tener la tensión. Bien, con esta otra ecuación podemos tener esta expresión. Decimos que M2G seno del ángulo y donde está T, entonces colocamos esta expresión M1G más A. Entonces queda menos M1G más A aquí donde estaba T y eso es igual a M2A. Como pueden ver, aquí eliminamos la tensión y lo dejamos todo en términos de aceleración, las masas y la gravedad. Entonces desarrollamos esta ecuación, sacamos acá factor común, tenemos M2G seno del ángulo menos M1G menos M1A igual M2A y entonces pasamos para acá todo lo que es A y dejamos para acá todo lo que es G. Este valor de menos M1A lo pasamos sumando para el otro lado y sacamos factor común donde tenemos de este lado entonces A por M1 más M2 y pasamos dividiendo M1 más M2 y obtenemos esta expresión. Con esta expresión tenemos la aceleración, que es lo que nos piden, en función de los datos que tenemos ya. Lo que tenemos que hacer entonces es calcular dónde está M2, 1 kilogramo, G, 9,80 metros por segundo al cuadrado, sería el seno de 30, tenemos M1, 2 kilogramos, G, 9,80 metros por segundo al cuadrado, y aquí sumamos M1 más M2, 2 más 1 kilogramo, y eso nos da como resultado menos 4,90 metros por segundo al cuadrado. Bien, esta aceleración que nos dio acá, fíjense que es una aceleración negativa, lo cual quiere decir que nuestro problema tuvo el sentido opuesto a lo que habíamos pensado. Si vemos acá el valor de menos 4,90 metros por segundo al cuadrado y vemos que nosotros habíamos definido que la aceleración era en esta dirección, realmente vamos a obtener que la dirección fue la dirección contraria. Tenemos que el objeto, en vez de subir y moverse hacia la derecha, aquí el objeto baja y es el que impulsa el movimiento hacia la izquierda, lo cual es razonable, ya que vemos que M1 tiene una masa superior a la de M2. Por lo tanto, lo que esperamos es que M1 efectivamente sea capaz de alar a M2 y no lo contrario. Con el valor, con la ecuación que habíamos marcado antes, podemos hallar el resultado de la tensión. Tensión es igual a M1 por G más A, por lo tanto lo que tenemos que hacer es despejar, sería la masa 1, 2,00 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado menos 4,90 metros por segundo al cuadrado, que fue la aceleración que calculamos acá, y eso me da que la tensión es entonces igual a 9,80 newton. Y con eso obtengo todo lo que me está pidiendo este ejercicio. Me pedía la aceleración y la tensión en la cuerda, y con este resultado tengo los dos datos que me pedían. Eso sí, antes de hacer este ejercicio hay que recordar que es muy importante hacer correctamente los diagramas de fuerza, decidir bien en qué dirección se va a dar la aceleración, y si la aceleración nos da negativa, entonces quiere decir que era en sentido contrario. Pero mi primera definición es importante, porque si yo me equivoco, entonces voy a cometer errores. No puede ser que este acelere para acá y el otro acelere en sentido contrario. Tampoco puede ser que en los diagramas de fuerza yo olvide fuerzas. En este caso en particular, tengo que recordar todas las fuerzas que hay. ¿Hay superficie sí o no? Sí, entonces hay normal.
¿Hay cuerda sí o no? Sí, entonces hay tensión. Y hay fuerza de gravedad, siempre hay fuerza de gravedad, porque siempre los objetos van a estar sometidos a una fuerza de gravedad que hace la Tierra. Y una vez haciendo esa consideración, podemos hacer bien este ejercicio.